Hola, ¿cómo están? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, temas de actualidad para jóvenes y adultos. Hoy tenemos un tema titulado El segundo y tercer mandamiento de la ley de Dios. Nos encontramos en una serie que hace referencia a los mandamientos. Vimos ya en un programa anterior esos 10 mandamientos de la ley de Dios, cuáles son, y sobre todo también analizamos el primer mandamiento. O sea que ahora veremos el segundo y el tercero de la ley de Dios. Decíamos que los mandamientos son una ayuda para nosotros, no un estorbo. Nos permiten ir por la senda correcta para vivir nuestra vida de manera adecuada y ser felices acá en la tierra y luego para siempre en el cielo. Por tanto, pasamos a considerar el segundo mandamiento de la ley de Dios. Este mandamiento dice, no tomarás o no jurarás el nombre de Dios en vano. Y tiene muchas manifestaciones o implicaciones. Una de ellas es el deber positivo de honrar el nombre de Dios. O sea, uno tiene que honrar, tiene que apreciar y tiene que venerar el nombre de Dios. ¿Cómo lo venera y lo honra uno? Por ejemplo, difundiendo a otros la verdad sobre Dios, leyendo las Escrituras, dando a conocer lo que Dios nos ha enseñado a todos los hombres. Es una manera muy concreta de venerar, es decir, confesando el nombre de Dios ante nuestros iguales. Hay personas que a veces se avergüenzan de ser creyentes o decir que van por la iglesia. No, hay que estar orgullosos del nombre de Dios y de su iglesia, la católica. También decimos que esa veneración no es tanto como a las palabras en sí o a las letras, sino a lo que el mismo Dios es, el Dios uno y trino. Ese Dios que se nos ha revelado es un Dios que no es un Dios solitario, en él hay tres personas, hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos esto? La razón no puede llegar a ellos, es la fe la que nos lo dice. Cristo nos dijo que Él es el Hijo de Dios, que Él es igual que Dios Padre, y entre ellos hay un amor que es el Espíritu Santo, que es Dios. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Dedicaremos otro programa a entender, en lo posible, lo que es el misterio de la Santísima Trinidad. Ahora pasamos a otra consideración, y es lo que prohíbe el segundo mandamiento. Este mandamiento prohíbe todo uso inconveniente del nombre de Dios, ya sea Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y también de aquellas personas o seres que están muy cerca de Dios, que viven con Él ya en eternidad. Por ejemplo, la Virgen, los ángeles, los santos. Este mandamiento también prohíbe el usar de manera inconveniente estos nombres. Y luego, una realidad muy concreta es la blasfemia. Se nos prohíbe blasfemar. ¿Qué es la blasfemia? Acudimos al Catecismo de la Iglesia Católica para entender, dice, la blasfemia consiste en proferir contra Dios, interior o exteriormente, palabras de odio, de reproche, de desafío, e injurar a Dios, faltar el respeto en las expresiones, en abusar del nombre de Dios. O sea, la blasfemia es como insultar a Dios. Y también se puede aplicar a la Virgen, a los ángeles, a los santos. Eso es grave. Uno no puede nunca hacer una blasfemia. Luego también nos manda este mandamiento de manera más clara, el no hacer juramentos en falso, poniendo a Dios como testigo. Porque sería vergonzoso poner a Dios como testigo de una cosa que es falsa. Para que uno pueda hacer un juramento poniendo a Dios como testigo hacen falta una serie de condiciones. Por ejemplo, que lo que uno va a jurar sea verdadero. Pero no solo eso, porque alguien podría decir, bueno, yo juro que te voy a golpear en la cabeza. No. Uno puede jurar por Dios que va a golpear a alguien. No, pero es verdad que lo voy a hacer. No puedes hacerlo. Hace falta una segunda condición. Dice, y es que sea justo. O sea, que uno jure algo que es verdadero y a la vez que sea justo. Alguien, digamos, podría decir, bueno, yo juro por Dios que voy a regalarte un centavo. Bueno, sí, eso es, decimos, verdadero y también es justo, pero no es como tan importante poner a Dios como testigo si uno va a regalar un centavo. Por eso ahí entra la otra condición, que es el que haya un juicio, o sea, que uno no jure de manera precipitada, sino que haya pensado si realmente vale la pena jurar aquello que sea verdadero, justo y en este caso también ponderado. Por tanto, pues hay una serie de normas para saber si uno puede o no hacer un juramento. Luego nos lleva este mandamiento a una tercera realidad o consecuencia. Estamos en el segundo, no jurar el nombre de Dios en vano. Y haciendo referencia al nombre,
pasamos al tema del cristiano. Y sabemos que también debemos honrar el nombre de las personas, porque los nombres van como designando a la persona, de hecho, que lleva ese nombre. Es importante que uno respete el nombre de cada persona, especialmente el recibido por un cristiano en el bautismo. La Iglesia en el Catecismo nos dice lo siguiente, que debe procurarse dar a un cristiano un nombre adecuado. Dice, procuren los padres, los padrinos y el párroco que no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano. O sea, lógico, si uno es un cristiano, que no se le ponga un nombre en el bautismo a su hijo o a su hija, que no sea un nombre ajeno al sentir cristiano. No pondré ejemplos acá para no herir ningún tipo de sutilidades, pero uno puede ahí darse cuenta que hay nombres que no son convenientes para un cristiano. Dice también, puede ser el nombre de un santo, es decir, de un discípulo que vivió una vida de fidelidad ejemplar al Señor. Al ser puesto bajo el patrocinio de un santo, se ofrece al cristiano un modelo de caridad y se le asegura su intercesión. O sea que muchas veces se le pone a uno el nombre del santo, ya sea el día que nació o un santo más cercano o querido por la familia. Así tiene uno un modelo a quien imitar en ese santo. Ahora pasamos al tercer mandamiento de la ley de Dios. Antes quería recordar que los mandamientos están formulados de manera muy breve, muy sintética, pero cada uno esconde detrás, por así decir, como muchas enseñanzas. Es como la punta de un iceberg, solo se ve un pedazo encima, pero luego viene mucho que está debajo. Igual los mandamientos. Por eso, aunque son una línea, la formulación, una frase breve, pero tienen mucho contenido detrás de sí. Pasamos al tercero que dice, santificarás las fiestas. ¿De qué tipo de fiestas está hablando? Lógicamente no son las fiestas así, pues mundanas, sino las fiestas religiosas que hacen referencia a Dios. Y esto nos manda este mandamiento a hacer actos de culto a Dios en días determinados. O sea, uno va a santificar unos días llamados festivos con actos de culto muy concretos. ¿Qué días son esos? Bueno, aquí podríamos explicar que en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, el día que se utilizaba para dar culto a Dios era el sábado. Pero eso ya caducó. O sea, el sábado nos venía a recordar el descanso de Dios después de la creación narrada en el Génesis, en un lenguaje de imágenes y símbolos. El séptimo día Dios descansó. Y nosotros, o la gente que vivía en esa época, también descansaba en ese día y ahí bendecía y santificaba a Dios. Pero, más que santificaba a Dios, santificaba así ese día, porque Dios por sí mismo es santo. Pero en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, se cambió de día. ¿Quién decidió eso? Dios mismo. Cristo, con su ejemplo, nos enseñó que el nuevo día es el domingo.